está en la Universidad Católica, en la sociedad civil. Estamos llevando adelante preocupados y ocupados sobre todo en lo que hace a la integridad de los procesos electorales. Tenemos en el 2026 un año intenso electoral, internas partidarias, también las elecciones municipales, y creemos que ese va a ser un antecedente muy importante para lo que se viene después en el 2028. O sea, acá entramos ya en un ciclo electoral 26-27, va a ser un año prácticamente ya de discusión de candidaturas presidenciales, y seguramente tendría que ser las internas ese 27 hacia fin del 27, y ya después el 28 de abril las generales. Así que es oportuno que empecemos a discutir la integridad de los procesos electorales. Hay grandes cambios que se vienen, sobre todo en materia de tecnología. Por eso agradecemos la presencia de Luis Benítez, experto, especialista informático, que nos va a ayudar a entender un poquito todo lo que está pasando en materia de tecnología. Pero antes de empezar, quiero ceder el uso de palabra a la profesora doctora Luzana, nuestra querida vicerrectora, que siempre está acompañando, impulsando las actividades del centro. Muchas gracias, profesor Camilo. Así que realmente les doy la más cordial bienvenida nuevamente a este segundo conversatorio. Realmente en los últimos tiempos que venimos conversando mucho con el profesor Camilo, queremos acompañar tanto desde el vicerrectorado académico y de investigación, así como realmente propiamente desde el rectorado, todas las iniciativas que tenga el Centro de Políticas Públicas y las demás organizaciones que trabajan en colaboración muy estrecha con el Centro de Políticas Públicas. Estos espacios que hacen al poder analizar, reflexionar, pensar, estudiar quizás mucho más elementos que necesitamos para poder hacer el buen uso de nuestro rol el día que vamos a elegir, ¿verdad? Entonces necesitamos tener más espacios de educación, de participación ciudadana. La Universidad Católica es una institución de la Iglesia y tenemos un compromiso social muy fuerte, ¿verdad? Y tenemos que también luchar por ello. Seguimos teniendo la confianza, el pueblo tiene la confianza a la Iglesia, a sus obispos, y bueno, como una institución de la Iglesia también queremos realmente ofrecer y vamos a decir ensanchar estos espacios, y que bueno, la gente pueda participar, la gente pueda ser escuchada, pero también que podamos aprender juntos a saber elegir. Así que yo creo que estos espacios son sumamente oportunos. Seguramente que se vienen unos cuantos más hasta que lleguen las elecciones del 2026. Agradezco mucho también a los ponentes que siempre están colaborando para que podamos ver, casi cada vez que hay algún conversatorio, algún encuentro, son 3. Eso también nos enorgullece, nos honra muchísimo, así que gracias al profesor Camilo, que tiene también su ponencia hoy, al profesor Luis y a la politóloga Liliana Rocío. Así que muchas gracias, mucho éxito, y bueno, seguimos con estas iniciativas, profesor Camilo. Gracias. Gracias, doctora. En el programa una aclaración importante, Rocío, que es amiga, colega, es egresada de nuestra universidad, politóloga, así que estamos ya realmente con nuestros profesionales, digamos, también participando del debate público, ¿verdad? Así que eso me parece muy importante. Además publica, investiga con redes regionales, así que siempre es un placer contar con ella. Hoy nos acompañan organizaciones importantes de la sociedad civil, Alma Cívica, Decidamos, el Grupo por la Paridad, Semillas por la Democracia, no sé si hay alguna otra organización que se me esté escapando, bueno, Luis también, por supuesto, que sí mismo es una institución. Y bueno, los amigos y colegas que nos acompañan también por redes sociales, esto se está transmitiendo también, así que el alcance lógicamente es mucho mayor. Bueno, pasamos ya al panel, ¿verdad? Gracias, profe. Sí. Pasamos. Te cedo el uso de palabra. Gracias.
invitar a que pase. Es que también. Hola, hola, hola. Yo debía dar la palabra. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias a la universidad, profesora. Para nosotros un gusto, un placer, un privilegio y una conquista estar en la universidad. Porque siempre pensamos que la universidad tiene que acompañar todos los procesos, y sobre todo estos que significan para el país, para la república, para los ciudadanos, garantizar autoridades soberanas. Y para eso tenemos que tener una democracia saludable, procesos electorales fuertes y órganos electorales y ciudadanos, como bien dijo la profesora, ciudadanos que sepamos votar, todos y todas. También nosotros del Grupo Impulsor con Carmen traemos una preocupación extra que es la participación de las mujeres. En tiempos electorales la violencia vemos que es cada vez las mujeres somos más víctimas y en procesos electorales, en entornos digitales, tecnológicos, también tenemos que ver cómo influye la participación de los sectores vulnerables como somos las mujeres. A lo mejor después en el debate podemos tocar ese tema. Entonces, sin ir a más, acá Camilo me dejó su extenso currículum y lo voy a presentar. Camilo Filártiga Callizo, hijo de Pilar Callizo, nuestra compañera del Grupo Impulsor, una gran amiga, abogado, máster en estudios políticos aplicados, docente universitario de la UCA. Camilo nos va a hablar sobre las claves de la legitimidad del sufragio y de los procesos electorales. Bueno, muchas gracias, Tete. Efectivamente, las claves de la legitimidad del sufragio y de los procesos electorales. Me gustaría iniciar esta exposición indicando que el proceso electoral se mueve entre dos exigencias que son complementarias. Por un lado, el secreto del voto y por otro lado, de la transparencia del proceso electoral. El secreto del voto constituye un pilar fundamental sobre el cual se sostiene el proceso eleccionario y es así que ha sido garantizado en convenciones internacionales y en las constituciones de la mayoría de los países de la región. El artículo 3 de la Carta Democrática lo reafirma y en este mismo sentido lo hace en la Constitución Nacional en los artículos 117 al 120 y el Código Electoral en el artículo 4. En resguardo al secreto del voto, todos quienes participamos en procesos eleccionarios vemos que se despliegan el día de las elecciones estrategias de garantía para garantizar el secreto del voto. Se prohíbe el uso de celulares, cámaras fotográficas hace quizás 15 o 20 años atrás, se resguardan las urnas, se capacita a los miembros de mesa para cuidar el secreto del voto, se despliega a fuerzas de seguridad en las cercanías de los recintos electorales. Pese a esto, las amenazas tradicionales persisten. Compra de votos, intimidación a electores, arreo a poblaciones vulnerables. Podemos dejar de mencionar la vulneración a los derechos de nuestros compatriotas de pueblos indígenas que vemos de manera recurrente en los procesos eleccionarios. En ciertos contextos, en estos contextos, las garantías del voto secreto se reducen drásticamente. Por otro lado, la transparencia del proceso electoral previsto en el artículo 3 del Código Electoral, la mayor transparencia posible de todas las etapas del proceso electoral representa una garantía para la legitimidad de los resultados. En principio, todas las tareas técnicas, administrativas, logísticas, jurisdiccionales del organismo electoral rector deberían poder estar sujetas a verificación por los actores políticos y por la sociedad civil. La apertura de la información se asocia con la calidad del proceso. La reticencia o el secreto presagia complicaciones y genera desconfianza. En este punto de la transparencia quisiera hacer especial mención a la observación de los procesos electorales, tanto nacionales como internacionales. Se ha vuelto una sana costumbre en gran parte de nuestros países la observación electoral.
En Paraguay, la observación local requiere aún de garantías mayores para su ejercicio y consolidación. Hoy vemos que está muy condicionada al arbitrio de las autoridades electorales. Si quieren te dan, si no quieren retasean. Se carece de una legislación que permita un ejercicio con todas las garantías de la observación electoral. Y sobre esto me gustaría mencionar algunas de las recomendaciones de las misiones de observación de la Unión Europea y de la OEA, específicamente del 2023. Garantizar el secreto al voto, la conformación de mesas receptoras de votos. Ellos hacen, tanto Unión Europea como la OEA, hacen un especial énfasis en la limitación a la participación de agrupaciones sin representación parlamentaria en las mesas de votación. Este no es un detalle menor, estamos hablando de la integridad de los procesos electorales. Profundizar pruebas, testeo del software y capacitar a personal del TSJE es otra de las recomendaciones. Controlar y verificar el material tecnológico de votación, computadoras, impresoras, boletines con chip. En las recomendaciones de la OEA, creo, afirmaban que incluso algunos de los boletines con chip tenían información cargada. Esto quizás Luis puede ayudar. Promover la paridad con alternancia en lista definitiva de los partidos, otra de las recomendaciones importantes que hacen a la integridad de los procesos electorales. Adoptar medidas para prevenir la violencia de género, promover el derecho de participación de los pueblos indígenas, promover la participación plena de la sociedad civil en el proceso electoral a través de la observación nacional, una recomendación específica de la Unión Europea a partir de los últimos hechos que tuvimos en el 2023 con una serie de obstáculos puestos desde la justicia electoral hacia ciertas organizaciones para poder ejercer la observación nacional. Se debe avanzar, y esta es una opinión mía, se debe avanzar hacia un proceso que garantice la plena participación de grupos hoy excluidos, mujeres, pueblos indígenas y personas económicamente vulnerables. Estamos hablando de vuelta de la integridad del proceso electoral. Quisiera agregar a estos principios el secreto del voto y el de transparencia, el de universalidad e igualdad. De vuelta, sectores históricamente relegados que tienen que ser reconocidos y se les tiene que dar una participación plena en el proceso electoral. La legitimidad de los procesos también depende de la percepción pública de que el proceso es justo y confiable. No es solamente un proceso técnico que puede ser muy pulcro, puede estar muy bien cuidado, si es que no se trabaja el aspecto de la comunicación y de la percepción ciudadana sobre el proceso. Me quiero referir ahora a los riesgos tecnológicos, y acá quiero ir con cuidado porque no es mi especialidad, pero me parece importante empezar a abordarlo y después quizás lo complementa Luis y por qué no Rocío también. En cuanto a riesgos tecnológicos, ¿cuáles son los riesgos que vemos que la tecnología puede empezar a impactar en estos pilares de la legitimidad de las elecciones que hemos mencionado? En cuanto al secreto, el secreto al voto, el uso de tecnologías digitales puede hacer rastreable el voto. Dispositivos personales conectados a redes pueden ser vulnerables a filtraciones. En lo que hace a manipulación de la voluntad del elector, algoritmos en redes y campañas de desinformación pueden influir en la intención de voto. La microsegmentación de votantes, y aquí estuve revisando el caso de Cambridge Analytica con la utilización de bases de datos, millones y millones de perfiles sin ningún consentimiento informado por parte de los usuarios. Cómo eso después se utiliza digamos, como perfiles políticos para las campañas electorales, creo que lo hicieron con Trump en el 2016. Falta de transparencia. ¿Quién controla el código fuente del software electoral? Las máquinas de votación, y esto ya lo indicaba en algún momento también la gente de TEDx, las máquinas de votación finalmente se convierten en cajas negras.
requerimiento técnico especializado para auditar los procesos. Finalmente, esta cuestión del escrutinio público está casi que reservado a expertos y especialistas en materia informática. Hackeos e interferencias, la posibilidad de intervención extranjera o externa en las elecciones a través de ataques cibernéticos. Estos son algunos de los riesgos o amenazas. Me gustaría mencionar dos teóricos críticos que abonan esta desconfianza sobre la tecnología en los procesos electorales. Shoshana Zuboff, Capitalismo de la Vigilancia. Corporaciones tecnológicas recopilan datos personales para influir en decisiones. Advierte que la autonomía del votante está en riesgo si sus decisiones están preconfiguradas por algoritmos que conocen su perfil. El otro teórico que me gustaría mencionar es Landon Wiener. La tecnología no es neutral. Esto me parece fundamental. Las tecnologías reflejan intereses de poder. Muchas veces miramos a la tecnología con cierta ingenuidad, y aquí yo creo que hay que tener mucho cuidado. Su crítica apunta a que la estructura tecnológica condiciona la política, lo que erosiona la legitimidad democrática. Y ya para ir terminando, en la parte de conclusiones, me parece que la irrupción de la tecnología en nuestra vida diaria es total. Hace muy difícil pensar en su exclusión de los procesos electorales. La tecnología nos atraviesa y está presente en casi todos los ámbitos de nuestra vida. Puede ser una aliada para procesos electorales más transparentes, ágiles y confiables, pero a su vez su implementación representa riesgos que amenazan los pilares del proceso eleccionario, específicamente el secreto del voto y la transparencia. Recordando a Landon Wiener, la tecnología no es neutral. Son justamente las claves de la legitimidad del sufragio las que pueden resentirse en caso que desde el órgano rector electoral no se tomen decisiones correctas. Mayor espacio para la participación de los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil en la auditoría del proceso puede favorecer mejores niveles de confianza y legitimidad. Rendición de cuentas exhaustiva de parte del órgano rector y las explicaciones permanentes y necesarias que el órgano rector tenga que dar para generar mayor confianza en la ciudadanía. Me quedo por aquí. Gracias. Muchas gracias, Camilo. Entonces, ahora voy a presentar a Luis Benítez. Luis Benítez es informático, activista en tecnología, 30 años de experiencia profesional, tanto en el sector privado como en el sector público. Y Lucho, como le decimos, va a hablar sobre ciberseguridad y confianza ciudadana en el sistema electoral paraguayo. Es el secretario de la Sociedad Paraguaya de Inteligencia Artificial. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y de alguna manera esto va a ser más un tema o una exposición vivencial, porque también va a tener coherencia dentro de lo que se va a presentar en este tema. La cuestión es que el TCJE desde aproximadamente hace 4 años, a través de los medios de comunicación, viene hablando o instalando un relato de que las máquinas de votación son sistemas infalibles o con 100% de fiabilidad, básicamente, ¿verdad? Y eso se puede ver en las diferentes imágenes que coloqué ahí de artículos en los principales medios de comunicación, tanto estatales como privados, donde se muestran esas máquinas que se utilizaron en las últimas elecciones, ¿verdad? Y oficialmente, o sea, no es solamente como mensaje a través de la prensa, sino en documentos oficiales escritos de que son 100% fiables. Como informático, yo puedo asegurar de que no existe ningún sistema informático que sea 100% fiable para cualquier propósito. Y en ese sentido, yo quisiera recordar que
En 1984, cuando salía del colegio, yo hice el colegio técnico, empecé a trabajar acá en el sótano, en la dirección de informática de la Católica. Como ordenanza, ¿verdad? Como ordenanza después empecé a ascender y me fui entrando a la sala de máquinas de la universidad, ya en el campus, ¿verdad? Estoy hablando ya por el 87, 88, plena dictadura. Y fíjense, en aquel entonces, o sea, acá teníamos máquinas que no podíamos tener en la casa porque eran computadores grandes, ¿verdad? Pero hacia finales de los años 80 empezaron a venir las PCs. La universidad tuvo un par de PCs y eso estaba en la sala de máquinas allá en el campus. Y fíjense, no había internet, estoy hablando del 87. ¿verdad? La primera conexión que hice en el LED, con el equipo LED, fue en el 89, a internet. En el 87 se tiene el primer virus. O sea, ¿qué quiero señalar con esto? Los computadores de la universidad no estaban en red, no estaban conectados a internet y fueron infectados por un virus. ¿Qué significa eso? El virus, ¿cuál es la lógica de funcionamiento del virus? Aparentemente el computador funciona adecuadamente, pero hay un programa que hace otra cosa. Yo, como técnico o como usuario de ese dispositivo, yo no me doy cuenta hasta que de alguna manera se manifiesta eso. No puedo saber si no tengo programas especializados para analizar. Y eso es muy importante porque el relato que se instala desde el TCJE con estas máquinas es el hecho de que es imposible el tergiversar el voto, porque yo acerco mi boleta, elijo el candidato, se escribe en el chip el candidato que elegí, se imprime el nombre del candidato y después yo puedo volver a pasar para verificar mi voto y me va a mostrar la lista que está impresa. La lógica del virus es que así funcione, pero se puede manipular eso detrás hasta el tema de las sumas, ¿verdad? Y eso es un tema que hay que tener claro a la hora de señalar justamente esos puntos vulnerables en el uso de tecnología, por el hecho de que en todos los casos lo que se tiene que hacer es agregar procedimientos adicionales para verificar que eso que está impreso se está contabilizando como tal, ¿verdad? Eso voy a hablar un poquito más adelante, pero básicamente lo que muestro ahí en el ping-pong virus es lo que yo conocí en el 1987 en el campus de la Católica. Como les digo, era un virus en un computador que no tenía conexión a internet. ¿Cómo llegó ahí el virus? Es una gran pregunta, y es a través de, en aquel caso era disquetes, hoy por hoy es con un pen USB, etcétera, etcétera. Bueno, eso así como para poner en perspectiva el relato del TCJE con la experiencia en la Universidad de las PCs. Ahora, el Estado paraguayo tiene así como la universidad, también la universidad de alguna manera estuvo relacionado a esa historia de traer Internet al Paraguay. De hecho, como les dije, en el 89 se hace la primera conexión en el laboratorio de electrónica digital. En el 97 se hace la primera conexión en línea de Internet y se empieza a vender los servicios masivos, o sea, desde en aquella época de los modems, ¿verdad? En el 2002 fue el ataque a las torres. 2001 el ataque, el 11 de septiembre del 2001 el ataque a las torres. Al siguiente año, desde la OEA, empieza a haber presión de parte de los americanos para la implementación de programas de ciberseguridad en todos los estados de Latinoamérica, a través de, o sea, todos los estados que están en la OEA. A partir de ahí, el Estado paraguayo crea una primera unidad llamada CECIR que funcionó originalmente en la Fiscalía, donde se tenía una lógica de ciberseguridad de persecución penal a terroristas, a delincuentes, esencialmente, pero no era una cuestión de protección de datos o protección de sistemas, era una cuestión así más
represión, ¿verdad? Hay toda una evolución hasta el 2017 donde se aprueba el primer Plan Nacional de Ciberseguridad a partir de una consultoría de la OEA también, que fue lentamente y con muy poco financiamiento fue avanzando en el Estado paraguayo, pero principalmente en el Poder Ejecutivo. Lastimosamente de ese plan no hay muchos resultados y lo que tenemos en concreto hoy, lo que pasó estos últimos 3-4 meses, con una avalancha de sistemas que permanentemente caían desde hace tiempo, no solamente ahora por primera vez llega la prensa nada más de esto, ¿verdad? En este gobierno empieza con la caída de la policía, se recuerdan el tema del Ministerio de Relaciones con el espionaje que vino de los chinos, otra serie de caídas como el Ministerio de Educación, etc. Varios eventos que van sucediendo durante este periodo que muestran ese hecho de que el plan no se ejecutó apropiadamente ni en el legislativo ni en los otros poderes, ¿verdad? Siendo que, así como dijo el doctor Gallizo, en los otros poderes también hay penetración de tecnología. De hecho, hay un sistema de expediente judicial que se está aprobando ya en varios juzgados, cuestiones de firma digital, etc. En los últimos meses tenemos el tema de filtraciones en casi todas las instituciones del Poder Ejecutivo. No hay ninguna institución que no haya caído de alguna manera, donde hay varios sistemas que se filtraron grandes bases de datos. O sea, los datos de salud de toda la población relacionados a vacunas están disponibles en Internet. O sea, básicamente, para cualquier grupo de cibercriminal que pueda hacer mal uso de eso, que de hecho estamos teniendo siguientes horas relacionados a nuevos ataques, pero ya dirigidos a la población, no a la institución. Pero también quisiera subrayar el hecho, tenemos ahora el caso de registro público, el caso de Tuma, donde en un momento determinado alguien desde dentro de la institución hace una modificación no autorizada o no adecuada de un evento, de un dato, para poder vender una propiedad. Eso también es un caso de ciberseguridad, ¿verdad? O sea, no es solamente el hacker que te entra en internet para sacarte datos, sino es desde dentro, con las capacidades que tienen los funcionarios, el poder manipular lo que no está permitido legalmente hacer. O sea, y acá salta el hecho de que no es un problema solo el Poder Legislativo, también es un problema el Poder Judicial, también es un problema el Poder Legislativo. En general el tema de ciberseguridad es un problema del Estado paraguayo. El siguiente tema es el informe que la Contraloría presentó la semana pasada. Quisiera repasar un poquito eso para ver lo del TCJE. El informe de la Contraloría le pone al TCJE como un nivel bajo, o sea, no hay riesgo básicamente en la institución aparentemente. O sea, pareciera que está todo bien, pero cuando uno ve el detalle de la información, uno ve, por ejemplo, en uno de los puntos donde que hacen a la ciberseguridad. Los estándares internacionales dicen que la ciberseguridad tiene que venir de la mano de la máxima autoridad de la institución o de la organización, porque finalmente la máxima autoridad es el responsable de asegurar el tema de los datos, ¿verdad? Y un ítem del TCJE que muestra un riesgo alto es el hecho de que la ciberseguridad, el TCJE como organización, como sistema informático, incluyendo el tema de las máquinas de votación, está a un nivel de jefatura. ¿Okay? No está a un nivel donde los miembros del Tribunal Superior puedan tomar decisiones para hacer que eso funcione como una cuestión orgánica. Cuando uno ve otros elementos, y ahí se puede ver, en otros ítems también tienen niveles altos por ejemplo, tienen formación continua del funcionariado, un sistema muy delicado, no solamente en el funcionamiento de los sistemas, sino también en el funcionamiento de lo que es ciberseguridad. O sea,
Acá básicamente tenemos funcionarios que de alguna manera no están capacitados permanentemente con respecto a lo que es ciberseguridad. Eso es un tema delicado que atenta también al sistema electoral en general. Y hay otros ítems, hay varios otros ítems donde de alguna manera el mecanismo que tiene la Contraloría lastimosamente no refleja el problema que tiene el TSJ con respecto a la ciberseguridad. Finalmente, quisiera dedicarme un poco de tiempo al tema de la adquisición de la máquina de votación, que es un tema central y nuclear ahora. Gracias al senador Oviedo, participé en todas las reuniones que el TSJE formalmente fue a informar a una comisión del Senado en relación a todo lo que es las adquisiciones de estas máquinas, donde los senadores, los miembros de la comisión hacían preguntas específicas sobre parte del pliego, sobre los elementos de las máquinas, etc. Y pude participar en todas las reuniones. De hecho, el tema de las urnas se instala a partir de una publicación que hice en un blog, para que los senadores llevaron al TSJE como reclamo relacionado al pliego. ¿Qué es lo que yo señalaba en ese blog? El hecho de que en un pliego técnico de adquisición de algo, yo tengo necesariamente que exigir los niveles técnicos mínimos de determinadas características, porque en general todo el pliego tiene descripciones de características de forma vaga, de tal manera que cuando se haga el análisis de las ofertas no se tengan las herramientas técnicas para decir este cumple o este no cumple. A tal punto es el problema es que de forma totalmente subjetiva, sin argumento técnico, ahora hay una sola empresa que cumple el pliego y el resto no. Como yo no tengo elementos técnicos, no tengo cómo juzgar eso, si está bien o no. Es un primer punto. El segundo punto, ¿qué es lo que dijo el doctor también? O sea, es muy importante el hecho de la validación del software, pero acá quisiera recalcar algo muy importante, porque en todas las reuniones, tanto en el Senado como en diputados del TSJE, se refería siempre al software que hace al sistema del día de votación, al sistema de la generación del acta, pero no ve otros elementos que hacen al software que forman parte del hardware mismo. Y acá quisiera explicar esto porque es muy importante. Todo hardware, todo computador, toda electrónica tiene programas que técnicamente se llaman firmware. Es lo que normalmente funciona cuando uno enciende el celular. No es el sistema operativo, es otra cosa que está encima. Ese firmware en ningún caso anteriormente no fue auditado por ninguna autoridad, por ningún técnico. Lo que sería el BIOS básicamente, pero si es que para tocar temas siguientes, no fue auditado y ahora tampoco se pide el código fuente de ese programa. Por ende, tampoco en el futuro se va a auditar. ¿Qué significa eso? Que no vamos a tener herramientas para ver cómo realmente a más bajo nivel electrónico funciona el computador. Por ende, ahí es donde o un Estado o un actor político puede introducir cuestiones de manipulación del sistema, independientemente a que yo tenga el software de votación auditado plenamente. No sé si queda claro. Es como a nivel de las bases, el cimiento, yo tengo que saber cómo es el cimiento. No me interesa la pared, no me interesa el techo. Yo desde el cimiento tengo que tener el control para saber cómo funciona todo el edificio. Y quiero subrayar eso porque en todas las reuniones, absolutamente en todas las reuniones, y con preguntas directas
que se le hacen referente al tema del firmware, el TCJE dijo, en ningún momento dijo que se va a pedir o se va a tener o se va a obtener el fuente de ese programa. Y ese es un tema sumamente delicado por el hecho de que con actores como por ejemplo China, que tienen la capacidad de diseñar chips que son computadores de por sí dentro del chip mismo, sin que la persona o el técnico sepa, te pueden instalar en un equipo, un computador que es controlado de forma externa. Eso hay capacidad en el mundo de hacerlo, no es ciencia ficción, ya sucedió, por ende son cuestiones que se tienen también que auditar, más allá del tema de software. Cada uno y todos los equipos que se usen tienen que ser auditados desde cada uno de los chips que se colocan ante la mesa. Entonces, o sea, como para ir cerrando algunas cuestiones, llama poderosamente la atención el hecho de que Smartmatic, que es la empresa que ahora está corriendo, que tiene un montón de problemas históricos en cuanto a corrupción, de hecho tiene varios procesos penales en varios países, sus gerentes también tuvieron históricamente problemas de hackeo con estas máquinas que están comprando, y con todo eso el TCJE sigue manteniendo el relato de que el sistema es hackeado. Entonces, para terminar, como conclusión en varios de estos temas, ¿verdad? Particularmente desde el punto de vista técnico, todo el sistema del TCJE, todos los sistemas del TCJE, incluyendo el de la máquina de votación, son vulnerables. De alguna manera se tiene que ver la forma desde el punto de vista del marco legal de obligar al TCJE a que aplique estándares internacionales en la gestión de lo que es tecnología dentro de la institución. Ahí es donde tenemos una ausencia brutal de leyes que apunten a eso, porque el TCJE tiene que tener auditorías como organización, no solamente para la Contraloría, sino para cualquier otra institución dentro del Estado paraguayo, donde con esos informes, que a todo esto nosotros como activistas varias veces pedimos por acceso a la información y en ningún caso respondieron, no sabemos si es que se hicieron esa auditoría correspondiente. Como no llegaron, particularmente creemos que no están. De hecho, eso se ve también de alguna manera en el informe de Contraloría. Entonces, a partir de ahí, como no tenemos marco legal, como no tenemos la aplicación de estándares dentro de lo que es la organización, lo que particularmente nosotros creemos se tiene que hacer es la reforma del sistema electoral. De alguna manera donde no se dependa de la máquina, no se dependa del voto electrónico. Un sistema electoral donde se pueda auditar todo lo que se hace con la máquina, pero donde el papel tenga la última verdad. Porque es el único lugar donde el ciudadano puede verificar cómo fue su voto. Cuando nosotros hacemos el tema del conteo, yo como ciudadano no puedo siquiera validar cuál es el voto que yo hice en la boleta que yo tengo en la mano. Necesariamente tengo que usar un aparato del TCJE que yo no sé cómo fue o cómo tiene el sistema de seguridad. ¿Okay? El otro elemento que quisiera agregar a esto es el hecho de que las auditorías tienen que hacerse antes, tienen que poder hacerse durante y tienen que poder hacerse después del acto eleccionario. Porque no solamente está el proteger la voluntad popular antes de las máquinas, sino también en esa manipulación que recibieron o que reciben determinadas boletas
que donde se votan antes del acto eleccionario, cosa que tengo entendido de alguna manera. Por lo menos hay no es indicio, hay, si son actas de incidencia. actas de incidencias sobre ese tema, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque nuestro sistema electoral no prevé el hecho de que la mesa pueda incidir o ponerse de acuerdo para romper la voluntad popular, que es un caso posible dentro de este esquema, ¿verdad? Es simplemente tener una máquina y ir votando con papeletas que aparecen en algún lugar con un padrón determinado. O sea, hay varias posibilidades donde de alguna manera la reforma que planteamos tiene que permitir hacer estas auditorías por local electoral donde se verifique lo que está impreso y no lo que tiene hecho. Eso básicamente así en general, para finalizar. Después va a haber preguntas y respuestas. Muy bien, gracias Luis. Ahora voy a presentar a Rocío Duarte. Es docente en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Paraguay. Doctora en Ciencias Políticas, ha liderado proyectos de investigación y realizado trabajos de consultoría en ámbitos referentes a políticas públicas y procesos electorales en Paraguay, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil. Integra la red de estudios sobre políticas subnacionales en América Latina, REPSA, y la red de politólogas. Posee publicaciones y comprende capítulos de libros y artículos científicos en revistas especializadas. Y Rocío nos va a desarrollar los persistentes desafíos a la democracia paraguaya. Bueno, antes que nada me sumo a los agradecimientos expresados previamente, especialmente a la Universidad Católica. Es sumamente gratificante estar en este espacio, compartir este espacio con las distintas organizaciones de la sociedad civil también, involucrando a esta labor intelectual, académica, con la acción ciudadana, obviamente, así con el compromiso que tenemos como integrantes de este país que vivimos, ¿verdad? Y quienes tenemos derechos políticos, los derechos de ciudadanía. Bueno, yo hago un salto hacia atrás de las presentaciones que me precedieron, porque Camilo, por un lado, estaba hablando acerca de las características del sistema electoral, propiamente de los procesos electorales y de la manera en que estos procesos electorales han ocurrido en Paraguay. Y Luis iba más específicamente aún en esta amenaza concreta que aparece en la actualidad sobre la herramienta a ser utilizada como parte de este proceso. Y yo doy un salto hacia atrás, digo, porque yo voy a hablar un poco en términos más macros, en términos de qué implican estos desafíos para la ciudadanía en general y para lo que es la democracia paraguaya propiamente. Retomo un poco lo que decía Camilo, en el sentido de que las amenazas a la democracia siempre han existido, o las venimos observando sistemáticamente desde el cambio de régimen. Y con el paso de los años, tanto desde la academia como desde las organizaciones de la sociedad civil, se viene observando de manera sistemática y se viene trabajando hacia una mejoría en la calidad de estos procesos, ¿sí? Siempre reconociendo, como lo dice en mi presentación, los persistentes desafíos de la democracia. O sea, en términos de contenido, vemos que seguimos teniendo limitaciones de la libertad, seguimos teniendo limitaciones en términos de equidad, en términos de los resultados del sistema democrático. Vemos que la democracia paraguaya sigue teniendo deudas con la ciudadanía en términos de la calidad de las políticas públicas que se formulan, en términos de los procedimientos democráticos
vemos que siguen existiendo estas debilidades en términos de la vigencia del Estado de Derecho, de los controles mutuos entre los poderes, y específicamente lo que nos convoca con miras a las elecciones municipales en lo que tiene que ver con los procesos electorales, con la representación propiamente. Y este tema, esta amenaza concreta que estamos debatiendo en este momento, no es simplemente un desafío más a la democracia paraguaya, sino que es un desafío que se presenta a la misma existencia de la democracia en su dimensión como democracia mínima. Porque, sin entrar en muchos detalles teóricos sobre la democracia, los grandes debates siempre han diferido en qué es y qué no es democracia, pero hay un punto en común. Un punto en común es que para que mínimamente un sistema puede ser considerado democrático, las elecciones tienen que ser libres y regulares, ¿sí? Y dicen razonablemente limpias, o sea, no dicen 100% limpias según los teóricos, pero dicen razonablemente limpias. Así que esto que estamos analizando en este momento es una amenaza a eso más, a la condición más mínima de democracia de nuestro sistema. Por eso es que es sumamente importante, es sumamente delicado trabajar este tema. Las cuestiones de integridad electoral, más allá de todos los desafíos específicos que tienen que ver con la tecnología, hemos visto que la integridad ha sido cuestionada desde también el cambio de régimen en múltiples sentidos. Y retomo algo que decía Luis, que refiriendo al justicia electoral, que estas máquinas son 100% confiables. En realidad, el diseño propiamente de los mecanismos electorales del sistema paraguayo parte de la base de que ningún mecanismo, ningún procedimiento es 100% confiable, ni siquiera en estos los mecanismos tradicionales, ¿verdad? Y por eso es que se contempla el control de los distintos partidos políticos, que, como bien lo decía Camilo, es también una debilidad que presenta la integridad electoral, pero el control ciudadano por fuera de los partidos también, ¿sí? Entonces, en la manera que está diseñado tradicionalmente el sistema paraguayo, parte de la base de que no es 100% confiable y que por eso en esta pretendida democracia que estamos viviendo se invita a la ciudadanía, se permite ciertamente a la ciudadanía que controle los procesos electorales. Entonces, si es que ahora se incorpora una herramienta que formará parte de este proceso electoral, pero que queda fuera de ese control ciudadano o control partidario, es un contrasentido y es una contradicción respecto a la definición misma de la democracia, ¿sí? La definición mínima, como digo. Reitero, hay muchas definiciones, pero en esta definición mínima sí estamos de acuerdo. Sin elecciones limpias y regulares, directamente no podemos hablar de que mantenemos este sistema. Me sumo al comentario anecdótico que hacía Luis en un trabajo de campo que había hecho una vez respecto a las elecciones municipales anteriores me comentaba una fuente que ella había votado por un partido de la oposición en su localidad en el interior del país, o sea, es una localidad rural, y que al ver las actas donde se recuentan los votos que obtuvieron los distintos partidos políticos, no aparecía ningún voto a favor del partido que ella votó, ninguno. Solamente estaban efectivamente registrados los votos a favor de los partidos tradicionales. Entonces, una persona, este es un caso aislado, podríamos decir que es un caso aislado, pero si es que observamos las denuncias, como mencionaba hace rato, que se han hecho en las elecciones, tanto generales como municipales en Paraguay, nos damos cuenta de que no es un único caso aislado. Se han observado de manera sistemática
casos como este que terminan en la nada. O sea, que no llegan a procesarse como casos de fraude propiamente, sino que al ser una denuncia que no llega a tener conclusión, entonces incide negativamente en la validación conceptual de la democracia, pero formalmente, desde lo que implica las instituciones paraguayas, no implica un rechazo o una descalificación del sistema propiamente. Entonces, bueno, ahora, si es que ni siquiera la ciudadanía tiene la posibilidad de hacer esta verificación que hizo esta fuente a la que me estoy refiriendo, ni siquiera puede verificar que efectivamente al momento de votar el voto esté siendo computado, acá pasamos a el nuevo desafío que yo digo que tiene que ver con la naturaleza misma de la ciudadanía y la confianza mínima de la ciudadanía en el sistema, ¿sí? Porque al observarse de manera sistemática este tipo de fallas, el efecto que tiene es la pérdida de legitimidad del sistema y la pérdida de confianza de la población respecto al sistema. Esto es un problema porque vemos también una desafección cada vez mayor entre distintos sectores de la población, pero particularmente entre los sectores más de la juventud, los grupos no organizados específicamente, y esto ocurre ya como consecuencia de una impunidad sistemática que se observa en lo que refiere a los procedimientos democráticos. Entonces, esta nueva amenaza que estamos alertando, esto puede pasar, esto puede llegar a ser algo grave que ocurra en las siguientes elecciones. Lo que yo desde el trabajo empírico que vengo haciendo hace años les puedo garantizar es que toda manifestación empírica de duda acerca de la integridad de esta técnica, de estas máquinas, va indefectiblemente a incidir en la pérdida de confianza que ya se mantiene débil acerca de la democracia paraguaya. ¿Y por qué es un problema? Aparte del problema en sí mismo del valor intrínseco de la democracia, de que queremos vivir en libertad, bueno, es un problema también porque, y acá como algo que decía Camilo, las campañas políticas que vemos a través de las redes sociales específicamente, porque los medios tradicionales de comunicación ya están perdiendo espacio ante estos espacios estos espacios, sí, se podría decir más libres, más democráticos, pero ciertamente sin ningún tipo de regulación. Estamos viendo campañas, como decía Camilo, que están focalizadas, que están segmentadas, y que llegamos a un punto en que el contenido de las campañas ni siquiera llega a ser objeto de debate, porque existen públicos que no tienen contacto entre sí. O sea, no es un espacio público propiamente, sino que está tan segmentada el mensaje que quienes reciben cierto tipo de mensajes ni siquiera están enterados que existe otro tipo de mensaje. Exacto. Entonces, tenemos una pérdida de identidad ciudadana, en el sentido de que tenemos una pérdida de un sentido de espacio público, de debate público. Entonces, ese es uno de los grandes problemas de esto que se viene. Y en última instancia, como parte de estas campañas, también observamos directamente la presencia de candidaturas anti-Estado y anti-sistema, cuyo mensaje es el que son todos luego iguales, que nada luego va a cambiar nunca, que de varios luego vamos a hacer un esfuerzo para involucrarnos en la política, porque así como lo veo siempre, la corrupción es más luego la característica del sistema político paraguayo, que
finalmente llegan muchas veces a potenciar a candidatos antidemocráticos, que por medios democráticos llegan a dar espacio, a dar fuerza, a dar capacidad de convocatoria a candidatos que tienen propuestas, que tienen preferencias ideológicas sumamente antidemocráticas. Entonces, a todas estas persistentes desafíos de la democracia paraguaya, se nos aparece ahora este desafío concreto, que no es un desafío más nomás. Con eso quiero enfatizar y por eso insisto, no es un desafío, no es simplemente una amenaza más tradicional, sino que amenaza a la existencia misma de la democracia, a los vínculos básicos de confianza en la representación política. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Rocío. Me encantó, democracia mínima. Me encantó eso. Me voy a poner mi discurso. Bueno, ahora sí, vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas. Levanten la mano, no sé si el otro